Disco. El 27 de junio están convocadas las elecciones en la provincia de Jujuy, una fecha que fue decretada por el gobernador Gerardo Morales en plena pandemia. Se votará para elegir diputados, concejales y comisiones municipales. Para conversar lo que está en juego en estas elecciones, en Jujuy estamos en comunicación con Gastón Remy, quien encabeza las listas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad al Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Es referente del PTS en Jujuy, candidato y legislador electo también proscripto por el gobierno de Morales y candidato en estas próximas elecciones. Gastón, muy buenos días. Leo Méndola, Tomás Colo y Lucía Ortega, te saludamos. Hola Leo, Lucía, Tom, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, antes de meternos Muy de bien. lleno en la campaña, que es parte de lo que queríamos charlar con vos en la entrevista, ¿cómo cayeron ayer los dichos del presidente en la provincia? Bueno, mucho rechazo. Nuestro compañero además, Alejandro Vilca, que es actual también candidato a diputado provincial y Mm. actual diputado, hizo un tuit que tuvo mucha repercusión, considerando, bueno, su procedencia de origen Coya, como miles de jujeñas y jujeños, que bueno, se sintieron ofendidos de mínima por los dichos del presidente, más allá de las disculpas. Alejandro sobre todo lo que resaltó, que es algo que es extendido, creo yo, en todo el país y en la provincia también, la discriminación que se vive a diario por el color de piel, por la extracción social, y sobre todo, bueno, lo sufren los jóvenes y mujeres, ¿no? Ayer charlábamos con uno de los candidatos, que es el más joven, que tiene el FIT de 19 años de la localidad de Perico, que él contaba cómo te miran mal, te dan los peores trabajos, te echan fácil si sos jujeño propiamente dicho, y eso, bueno, es una opresión permanente que es lo que utilizan muchos para sacar tajada, y creo que, bueno, es lo que está detrás del exabrupto del presidente, ¿no? Claro. Ayer leíamos una carta publicada dirigida al pueblo de Jujuy que lleva tu firma junto con la firma de Alejandro Vilca, Natalia Morales, Keila Sequeiros, Julio Mamani y varios referentes más del PTS de Jujuy, donde hacen una definición muy contundente respecto a las intenciones de Morales y algunas maniobras que están ahí dando vuelta alrededor de la elección. ¿El gobernador está buscando en este sentido que vote menos gente en la elección, como plantean en la carta? ¿Esa es una definición de ustedes? Mira, es una definición nuestra, pero que se está transformando en un sentido común, cada vez más amplio, de todos los sectores que son conscientes de que el adelantamiento no es algo que no tenga un plan detrás, no es una acción aislada. Entonces, ahí en la carta lo que tratamos de mostrar es que, siendo la provincia que tiene uno de los sistemas electorales más restrictivos del país, un piso de 5% del total de votantes, donde nunca va a votar el 100% de la población, eso hoy son 30.000 votos. Bueno, en escenario de pandemia, donde bueno, la elección de Misiones del domingo pasado confirmó que vota menos gente, lleva a que sea más difícil para los partidos de trabajadores conseguir ese volumen absoluto de votos, y de esa manera aquel que no pase esos 30.000 eh, queda sin representación dentro de la legislatura. Entonces, el plan está pensado milimétricamente para, con aparatos, los fondos del Estado más la pandemia, yendo menos gente a votar, ellos puedan quedarse con la totalidad de la Cámara, ¿no? Y de esa forma excluir, es un poco lo que decimos en la carta, al Frente de Izquierda, que es la única oposición que en estos 4 años demostró estar siempre con los trabajadores y ser una oposición que denunció cada uno de sus privilegios, y eso es un poco lo que nos ha valido, como vos mencionabas recién, la proscripción, ¿no? En este caso, bueno, no dejarme asumir como diputado suplente electo ya hace 13 meses, o sea, más de un año. Entonces, es una advertencia y también, bueno, un llamado a ir a votar, a no entrar en esta trampa, con los cuidados sanitarios correspondientes, pero hay que ir a votar y sobre todo, bueno, defender, como decimos, la banca del pueblo trabajador, porque si no, imagínate, queda una legislatura solo de la UCR y el PJ que son abiertamente socios. O sea, es descarado la forma en que el justicialismo jujeño colabora con Morales
y también, bueno, las imágenes que vemos, cada vez que hay un acto importante en la Casa Rosada, aparece Morales al lado del presidente Fernández, entonces hay también un acompañamiento nacional, y bueno, en ese sentido, la carta nuestra advierte de todas estas maniobras que terminan siempre perjudicando al pueblo trabajador, ¿no? Respecto de este apuro también, ¿no? Para convocar a la elección, hacerlo en este momento, en esta situación de la pandemia, y esto que contás también como un objetivo, ¿no? De bajar la cantidad de electores y demás, ¿alguna otra fuerza política se ha pronunciado o algunos sectores que acompañen el planteo? Mira, ha habido presentaciones de sectores del Frente de Todos que en Jujuy, bueno, han ido en este momento con una enorme dispersión de distintos frentes, a diferencia de 2019 cuando todos estos mismos sectores estuvieron juntos. Algunos de ellos han planteado sobre todo objeciones del adelantamiento. Nosotros sobre todo objetamos no solo lo que te decía antes, sino el piso. El Frente Izquierda es la única fuerza que viene insistiendo desde hace muchos años, incluso antes de tener representación parlamentaria, que este piso, después de Formosa, es el más alto del país y que impide la representación parlamentaria. Entonces, bueno, en ese sentido, el Frente Izquierda es lo único que planteó, los otros plantean cuestiones sanitarias que no están mal, pero que no van al hueso, que es el problema del piso, que es lo que hace que el conjunto ya de la elección esté bastante viciada. Nosotros hicimos una presentación en la justicia jujeña, nos respondieron en forma negativa, falta que tenga una resolución definitiva, pero seguramente, fíjate vos, ya quedan 17 días y todavía no hubo una resolución definitiva, pero seguramente sea desfavorable, de una justicia, bueno, que la armó Morales a su medida. Entonces, bueno, todo eso contribuye a desconfiar de estas elecciones y también lo que decimos un poco en la carta, que las urnas, por ejemplo, las va a llevar la policía que dirige Morales, la empresa informática va a ser seguramente la misma que fue en otros años, que tiene socios, accionistas que son funcionarios de Morales y de familia tradicional de la UCR, o sea, es como una elección hecha a medida de ellos y nosotros, no sé si se acuerdan, en 2017 tuvimos un fraude, lo denunciamos, logramos con la movilización popular que se abran las urnas en Libertador General San Martín, donde está el ingenio Ledesma, donde está la impunidad de la familia Blaquier por todo lo que se hizo, ¿no? En materia de lesa humanidad en los años 70, y ahí se demostró que no estaban haciendo fraude y finalmente se abrieron las urnas y la izquierda había ganado en la categoría de concejal. Bueno, con todos esos antecedentes, imagínate que bueno, estamos con esta carta advirtiéndole al pueblo que no se puede dormir, que hay que defender el voto, cuidarlo y sobre todo, bueno, fiscalizar, sobre todo para el Frente de Izquierda el domingo 27. Gastón, ¿cómo está la situación en la provincia? ¿Cómo afectó al pueblo de Jujuy la pandemia de cara a estas elecciones el 27 de junio? Bueno, la provincia tuvo un colapso sanitario el año pasado. Llegó a haber gente que, como no había lugar en algunos cementerios, enterraban sus familiares donde podían. Esos fueron videos virales en todo el país. Ingenio Ledesma nunca paró su producción, se amparó en una cuestión ambigua del decreto presidencial, que si bien decía que los mayores de 60 no tenían que trabajar, sin embargo, como era una actividad esencial, ellos siguieron trabajando, el Ministerio de Trabajo de la Nación lo dejó pasar, el sindicato que lo dirige un sector del Frente de Todos dejó correr, el sindicato azucarero, y tuvo el triste récord de 20 muertos, la fábrica con más muertos del país. Entonces, Jujuy colapsó, el sistema sanitario, los muertos en las empresas, y de ahí hasta ahora no se ha hecho nada en materia de infraestructura, y la situación ahora, bueno, está en segunda ola, los casos están aumentando en forma bastante importante, pero el gobernador, bueno, está fijo con esta situación y por detrás de la pandemia, como en todo el país, ha habido un salto muy fuerte en la pobreza y uno, bueno, recorriendo los lugares de trabajo y sobre todo las ferias, es impresionante la cantidad de gente que está yendo a vender cosas usadas, en forma de manteros, bueno, feriantes, changas, pero cada vez más gente y bueno, recorremos y esa misma gente te dice que justamente
tiene algunos empleos, pero no llegan. Empleo en la municipalidad, empleo en la actividad privada, pero no llegan. Entonces tienen que ocupar una parte de la semana, sábados, domingos o días de semana yendo a vender. Fue la provincia después de Neuquén, que contradictoriamente Neuquén tiene vaca muerta, bueno, Jujuy no tiene nada de recursos a ese nivel, pero fue la segunda provincia con mayor nivel después de Neuquén de despidos en el sector privado asalariado. Entonces, imagínate, hay un derrumbe enorme y bueno, ahí hay, creo yo, también algo muy importante a señalar que las conducciones sindicales han tenido una responsabilidad directa, porque se ha cerrado una minera, por ejemplo, en enero, del grupo Glencore, que sigue teniendo mineral, se quisieron ir, nunca explicaron bien por qué, y el sindicato que dirige AOMA, que lo dirige sectores ligados al Frente de Todos, dejaron 700 personas en la calle, de una actividad que supuestamente se está apostando a que genere incluso divisas o dólares, la dejaron cerrar. Hace una semana dejaron cerrar una sucursal de Carrefour. ¿Quién puede decir que Carrefour tenga problemas económicos? Bueno, en pleno centro de la capital jujeña. Entonces, están dejando pasar ataques muy duros, las conducciones de los sindicatos las dirige el Frente de Todos, en una alianza con este que te decía antes, de gobierno con Gerardo Morales, y bueno, eso está generando muchísimo hartazgo, pero sobre todo creo una reflexión que hace que el Frente Izquierda no solamente tiene planteado revalidar su presencia en las legislaturas, sino sobre todo ser una herramienta de organización para disputar los puestos de trabajo, evitar los cierres, la pelea por el salario. O sea, el justicialismo acompaña, te acompaña hasta el abismo, te lanza y después le echa la culpa a Morales. Bueno, ese juego perverso es lo que el Frente Izquierda, creo yo, está llamado, en este caso en Jujuy, a advertir, pero sobre todo ser una alternativa de organización y de poder enfrentar desde todos los ángulos parlamentarios, en las calles, ese plan que a la clase trabajadora le está saliendo carísimo. Y bueno, la contracara son ellos en un sistema muy antidemocrático, de acomodos, de beneficios de familiares. Bueno, con el caso habrán visto ustedes, el caso de la esposa de Morales, puesta como miembro del cuerpo directivo de YPF. YPF, ¿no? Sí. Bueno, entonces esos contrastes que se cierran lugares de trabajo, te dejan en la calle, a lo sumo es la indemnización, después tenés que salir a vender a la feria porque no hay empleo genuino. Mientras tanto se acomodan ellos y Snopek es Tulia Snopek, que es la esposa de Morales, viene de un apellido tradicional que gobernó la provincia, hay un senador que es su hermano nacional, del Frente de Todos. Bueno, es una oligarquía casi como si fuera del siglo XIX, pero que hay un contraste social y ahí sí hay un hartazgo. Bueno, el Frente de Izquierda está canalizando mucho de eso y nos preparamos para hacer una elección lo mejor que se pueda para revalidar esta tercera fuerza que se ha ido construyendo en estos años y que despertó mucha simpatía, porque si no, no hay otra cosa. O sea, los trabajadores tienen que aceptar, como te digo, un plan de Morales y el justicialismo jujeño que es la miseria misma. Vos mencionabas, Gastón, y se veían en algo de los materiales que empezaron a circular también de la campaña del Frente de Izquierda allá en Jujuy, cómo se iba poblando también o cómo se fortaleció la presencia, ¿no?, de trabajadores, de trabajadoras. En las ferias veíamos algunas imágenes de ahí con los candidatos, con Ale Vilca también pateando las ferias. Arrancó ya la campaña y ¿con qué se encontraron? ¿Con qué se encontraron ahí charlando también con los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo de Jujuy? Como te decía, hay un sector muy importante que es consciente, plenamente consciente de que las elecciones fueron armadas por Morales y el presidente del justicialismo Rivarola, un empresario aquí de los más importantes de la provincia, y ese hartazgo se ve reflejado después en un reconocimiento al Frente de Izquierda por haber acompañado múltiples conflictos de trabajadores, y en especial, bueno, el sector feriante viene siendo muy perseguido con ordenanzas, con el Código Contravencional,
el mismo que le aplican a los sindicatos, el que nos aplicaron a nosotros con multas, bueno, hasta incluso no solamente por movilizarnos, sino hasta cuando me encadené porque no me dejaban asumir, eso me trajo a mí y al Frente de Izquierda 2 contravenciones. Entonces hay una identidad de que nos atacan los mismos, nos proscriben los mismos, te sacan la mercadería los mismos, y bueno, hay una simpatía muy grande, y también de trabajadores que se llevan materiales, se llevan boletas para repartir en su sección, en la salud, en el transporte de colectivos que han estado de paro hace 10 días, en los ingenios hay apoyo también muy importante. Por eso, hasta, mira, sectores de lo que fue el Ingenio de la Esperanza, no sé si ustedes se acuerdan, Sí. pero mientras Macri con Massa hacían votar la ley de ajuste a los jubilados en el Congreso en 2017, ese mismo día estábamos en la Ruta 34, que es una ruta nacional que une la provincia de Jujuy con Bolivia, pasando por Salta, estaba cortada hacía 3 días, porque los obreros habían hecho barricadas, la tenían cortada, porque los habían despedido a casi 340 obreros. Bueno, en paralelo, en el Congreso se votaba contra los jubilados. Ese proceso que tenía una enorme disposición a la lucha, como te digo, habían sacado las topadoras, los camiones, habían hecho barricadas, estaban dispuestos a enfrentarse a la policía, se habían armado con sus propias herramientas de trabajo, terminó en una represión brutal, días después, en diciembre, a fin de año, luego que votaron contra los jubilados con represión en el Congreso, reprimieron ferozmente, querían dejar a los trabajadores presos en Navidad, el Frente de Izquierda hizo un escándalo bárbaro con sus mujeres, con sus familias, logramos liberar a la mayoría antes de, una hora antes de las 24 horas del 24 de diciembre, y todo eso terminó luego siendo entregado, toda esa enorme lucha y energía y disposición a resistir por la dirección del sindicato en acuerdo con Morales, y ese mismo sindicalista hoy está como candidato a diputado provincial de una de las listas del justicialismo que va dividido, la que lidera la diputada nacional Carolina Moisés. Entonces, ¿por qué la clase obrera llegó como llegó hasta acá? Bueno, porque ha habido un acuerdo explícito de ayudarlo a Morales a despedir trabajadores, los trabajadores no es que no querían luchar, tenían una disposición enorme, estaban siguiendo cómo era la votación en el Congreso, y escuchábamos la intervención de Nicolás del Caño. Bueno, había una enorme disposición a la lucha. Se terminó como terminó, y siguió ahora, incluso con el traidor como candidato a diputado provincial, es responsabilidad del justicialismo en acuerdo con Morales. Bueno, y el Frente de Izquierda ahí, al haber acompañado, al haber denunciado cómo se fue haciendo la represión, el remate del ingenio posteriormente que lo vendieron a un empresario tucumano a menos de la mitad del valor. Yo como economista denuncié todo eso, hice los números, me metí a estudiar la quiebra. Bueno, eso ha llevado a que hoy trabajadores jubilados, despedidos, que los engañaron, no les pagaron la indemnización, estén haciendo campaña por el Frente de Izquierda ahí en el Ingenio de la Esperanza. Entonces, bueno, creo que tener una línea de conducta consecuente, a la corta o a la larga, paga, y eso es lo que está llamado a hacer el Frente de Izquierda, ¿no? Muy importante para la campaña del Frente de Izquierda y de los trabajadores allá en Jujuy. Gastón, te agradecemos por la comunicación y por el tiempo. Y bueno, seguimos desde acá también la campaña que están haciendo allá en la provincia. Dale, gracias, Leo y compañeros. Es muy importante que también del izquierdero difundamos, debido al enorme cerco mediático que hay por parte de incluso medios nacionales que han decidido acompañar a Morales y dejar de sacar la voz crítica de la izquierda. Un abrazo. Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos.